Hay un mineral que hoy se encuentra en los circuitos de tu teléfono celular, en los satélites que orbitan la Tierra, en los reactores nucleares y en las pantallas de computadoras de última generación. Es un material que la ciencia moderna tardó siglos en aprender a procesar con precisión. Y ese mismo mineral fue transportado, cortado con exactitud milimétrica y colocado en capas estratégicas dentro de una de las ciudades más antiguas y misteriosas del continente americano hace aproximadamente 1600 años. Lo que hace que este hecho resulte verdaderamente perturbador no es la presencia del mineral en sí misma, es que nadie, hasta hoy, puede explicar con certeza para qué servía. La ciudad se llama Teotihuacán y el mineral es la mica. A 30 kilómetros al noreste de lo que hoy es la Ciudad de México, en el Estado de México, se extiende una de las zonas arqueológicas más grandes y complejas del mundo prehispánico. Teotihuacán no es solo un conjunto de pirámides, es el esqueleto de una metrópoli que en su momento de mayor esplendor, entre los siglos II y VII de nuestra era, llegó a albergar entre 150.000 y 250.000 personas, convirtiéndola en una de las ciudades más pobladas del planeta en esa época, comparable en escala con la Roma imperial o con la antigua Alejandría. Su calzada de los muertos, de más de 4 kilómetros de longitud, corría perfectamente orientada a lo largo de un eje astronómico que los investigadores han vinculado al tránsito de determinadas constelaciones. Sus pirámides no son simples monumentos, son estructuras que integran conocimientos de ingeniería hidráulica, geometría, acústica y astronomía de una sofisticación que sigue asombrando a los especialistas. Y sin embargo, nadie sabe con certeza quiénes las construyeron. Cuando los aztecas llegaron al lugar, siglos después de su abandono, encontraron una ciudad desierta. No había nadie, no había memoria oral directa de sus constructores, solo el silencio de las piedras y el peso del tiempo. Los aztecas le dieron el nombre que conocemos, Teotihuacán, que en náhuatl puede traducirse como el lugar donde los hombres se convierten en dioses o donde nacieron los dioses. Fue una ciudad tan antigua para ellos que la atribuyeron directamente a seres divinos. Pero la arqueología moderna no puede conformarse con esa respuesta, y en la búsqueda de otra, terminó encontrando algo todavía más difícil de explicar. Todo comenzó con una excavación casi accidental. A principios del siglo XX, el arqueólogo mexicano Leopoldo Batres dirigió las primeras exploraciones sistemáticas de la Pirámide del Sol. El trabajo fue extenso, polémico en sus métodos, y no estuvo exento de errores que hoy los especialistas lamentan. Pero entre los hallazgos que quedaron registrados, uno llamó la atención por su absoluta rareza. Sobre la parte superior del quinto cuerpo de la pirámide, los trabajadores de Batres encontraron una capa de un mineral brillante, translúcido, dispuesto en láminas delgadas. El hallazgo fue documentado brevemente, casi como una curiosidad de segunda categoría, sin que en ese momento se comprendiera cabalmente su importancia. Décadas después, cuando los análisis mineralógicos comenzaron a aplicarse de manera sistemática en la arqueología mesoamericana, ese dato volvería al centro de la discusión con una fuerza que nadie anticipó. El mineral era mica. La mica, para quien no esté familiarizado con ella, es un silicato mineral que se presenta naturalmente en capas extremadamente delgadas, flexibles y transparentes. Su nombre proviene del latín micare, que significa brillar o relucir, precisamente porque sus láminas capturan y reflejan la luz de manera espectacular. Pero más allá de su apariencia, la mica posee propiedades físicas y químicas excepcionales que la hacen invaluable para la industria moderna. Es un aislante eléctrico prácticamente perfecto, capaz de bloquear corrientes eléctricas incluso bajo voltajes muy elevados. Es resistente al calor de forma extraordinaria, tolerando temperaturas de hasta 800 grados centígrados sin degradarse, lo que la convierte en un material imprescindible en la fabricación de turbinas, hornos industriales y equipos de telecomunicaciones. Es también impermeable al agua,
resistente a los ácidos orgánicos y prácticamente indestructible bajo condiciones normales de presión. Por eso la encontramos hoy en teléfonos, satélites, reactores nucleares y equipos electrónicos de precisión. La pregunta que la arqueología lleva décadas intentando responder es la siguiente: ¿cómo es posible que una civilización de hace 1600 años no solo conociera este mineral, sino que lo transportara a gran distancia, lo cortara con precisión geométrica y lo integrara de manera estratégica en sus edificios más importantes? ¿Y por qué? Los hallazgos se fueron acumulando durante décadas, no solo en la pirámide del Sol. En los pisos de cámaras subterráneas ubicadas al costado de la pirámide, los arqueólogos encontraron capas enteras de mica, distribuidas de manera ordenada en láminas de gran tamaño. En 1983, durante las exploraciones del proyecto arqueológico Teotihuacán, coordinado por el INAH, se documentaron habitaciones con techos que presentaban una estructura en 3 capas: piedra, mica, piedra, como un sándwich. La capa de mica, de aproximadamente 15 centímetros de espesor total, estaba colocada entre 2 estratos de mampostería con una precisión que no dejaba lugar a la casualidad. Estas cámaras aisladas térmicamente de manera tan sofisticada siguen siendo, en palabras de los propios investigadores, uno de los varios misterios sin resolver de Teotihuacán. Pero lo que vino después fue todavía más desconcertante. Durante los trabajos de excavación del llamado Grupo Viking, un conjunto arquitectónico localizado al sur de la Pirámide del Sol, los arqueólogos encontraron una concentración inusual de mica almacenada de manera ordenada. No eran fragmentos dispersos, eran placas cuidadosamente cortadas, algunas de hasta 50 centímetros de largo por 30 de ancho y 3 centímetros de espesor, con bordes trabajados con herramientas de piedra con una precisión que implica un proceso de manufactura especializado. Los estudios publicados por la doctora Linda Manzanilla, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y una de las mayores especialistas en Teotihuacán de las últimas décadas, confirmaron que más del 90% de toda la mica encontrada en Teotihuacán estaba concentrada en solo 2 complejos arquitectónicos: el propio Grupo Viking y el Palacio de Xalla, un conjunto ubicado al norte de la Pirámide del Sol. Ambos, sin ninguna duda, estaban relacionados con la élite gobernante de la ciudad. Eso significa algo muy específico y muy perturbador. La mica no era un material de construcción ordinario. Era un recurso suntuario controlado, reservado exclusivamente para los espacios del poder. En el Palacio de Xalla, el proyecto Teotihuacán, Élite y Gobierno, dirigido por Linda Manzanilla entre 1997 y 2016, recuperó aproximadamente 37 kilogramos de mica en forma de placas, triángulos, figuras trapezoidales, rectángulos, cuadrados y círculos. No era material en bruto, era material procesado, con formas geométricas definidas, algunas de ellas dispuestas como decoración en las partes bajas de los muros, otras incorporadas como círculos en los ojos de los incensarios de tipo teatro, y otras acompañando entierros de individuos de alto estatus en el conjunto de Teopancasco. El simbolismo era evidente. La mica no era solo un material constructivo, tenía un significado ritual, cosmológico, vinculado al poder y posiblemente a la comunicación con lo sagrado. El Códice Florentino, compilado por Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI, a partir de testimonios de informantes nahuas, registra una referencia que los investigadores han encontrado significativa. La mica era denominada en náhuatl Metzcuitlatl, que puede traducirse literalmente como excremento de la luna. Es un nombre que no remite a lo decorativo, sino a lo sagrado, a lo que pertenece al ámbito de las fuerzas cósmicas. La luna en la cosmovisión mesoamericana no era simplemente un astro, era una entidad relacionada con ciclos de tiempo, con el agua, con la fertilidad y con los ritmos del inframundo. Llamar a la mica excremento de la luna era situarla en una categoría completamente diferente a la de cualquier material de construcción ordinario. Pero entonces llegó la pregunta que cambiaría toda la discusión. ¿De dónde venía?
Durante décadas, la respuesta más difundida en la bibliografía popular sobre Teotihuacán fue que la mica provenía de Brasil, lo que implicaba un transporte de más de 4.000 kilómetros a través de selvas, montañas y ríos, sin ninguna tecnología de desplazamiento que pudiera explicarlo satisfactoriamente. Esa versión se volvió viral antes de que existiera Internet, propagada en libros de divulgación y programas de televisión sobre misterios del mundo antiguo. Sin embargo, la ciencia arqueométrica, es decir, la aplicación de análisis de laboratorio a materiales arqueológicos, vino a poner esta afirmación bajo una lente mucho más rigurosa. El equipo de Linda Manzanilla, en colaboración con el Instituto de Física de la UNAM y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, realizó análisis por difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido y activación neutrónica sobre las micas recuperadas en Chaya y Teopancasco. Los resultados fueron publicados en los Anales de Antropología en 2017, en un artículo titulado Procedencia de la mica de Teotihuacán, control de los recursos suntuarios foráneos por las élites gobernantes. La conclusión fue tan precisa como reveladora. La mica de Teotihuacán no venía de Brasil. Venía de los valles centrales de Oaxaca, específicamente de una zona minera cercana al sitio de Ejutla, a unos 400 kilómetros de distancia, en una región donde hoy opera la minera Minerales de Antequera S.A. La misma mica fue identificada en la plataforma norte de Monte Albán, lo que demuestra que existía una red de intercambio de este recurso entre las dos grandes ciudades del México clásico, Teotihuacán y la capital zapoteca. 400 kilómetros siguen siendo una distancia enorme para transportar grandes láminas de mineral frágil, envueltas posiblemente en tela, para protegerlas durante el trayecto, a lomo de cargadores humanos, porque en Mesoamérica no existía la rueda como herramienta de transporte, ni tampoco animales de tiro. Pero 400 kilómetros son manejables dentro de la lógica de las redes comerciales mesoamericanas que ya conocemos. Lo que no resuelve este dato es la pregunta de fondo. ¿Para qué? Aquí es donde la ciencia tropieza con su propio límite. Las hipótesis sobre la función de la mica en Teotihuacán se dividen en dos grandes grupos. El primero involucra sus propiedades físicas documentadas. La mica es un aislante térmico extraordinario. Las cámaras con techos de piedra mica-piedra podrían haber servido para proteger del calor extremo materiales delicados, pigmentos costosos como el cinabrio o sustancias de consumo ritual. En el altiplano central, el sol puede elevar la temperatura de las superficies de piedra a niveles extremos. Una cámara con aislante térmico tendría un valor logístico concreto. Algunos investigadores han señalado también su posible función como impermeabilizante, dado que la mica resiste igualmente al agua. Pero el segundo grupo de hipótesis es el que verdaderamente perturba. La mica es un aislante eléctrico, no solo térmico. Y aunque ningún investigador serio afirmaría que Teotihuacán generaba electricidad en el sentido moderno del término, el hecho de que el mismo tipo de mineral que hoy se usa precisamente para aislar y conducir cargas eléctricas haya sido colocado en capas estratégicas entre estructuras masivas de piedra, ha generado una categoría de reflexiones que van más allá de las hipótesis convencionales. Complementando esto, Sergio Gómez Chávez, el arqueólogo del INAH que en 2015 exploró el túnel sellado durante siglos bajo la pirámide de la serpiente emplumada, encontró en ese mismo espacio subterráneo restos de mercurio líquido, cientos de esferas de pirita y un recubrimiento de las paredes con magnetita y pirita en polvo. La pirita es un mineral que bajo ciertas condiciones puede generar chispas eléctricas. La magnetita es el mineral más magnético que existe en la naturaleza. El mercurio líquido a temperatura ambiente es un conductor eléctrico. Y las láminas de mica, en ese mismo entorno,
son aislantes eléctricos perfectos. ¿Qué tipo de conocimiento material explica la combinación deliberada de estos cuatro elementos en un mismo espacio arquitectónico? Nadie ha podido responder esa pregunta con evidencia directa. Y eso, en el vocabulario de la arqueología científica, no significa que la respuesta sea extraterrestres ni tecnología perdida. Significa simplemente que aún no tenemos suficiente evidencia para comprender el sistema de conocimiento que guió esas decisiones. Y esa incertidumbre es, en sí misma, una de las revelaciones más importantes que Teotihuacán puede ofrecernos. La certeza de que civilizaciones antiguas podían conocer y aplicar propiedades de los materiales sin haber construido los mismos marcos conceptuales que la ciencia moderna usa para describirlos. Lo que la arqueología sí puede afirmar con precisión es el siguiente conjunto de hechos verificables. Primero, la mica fue importada desde los valles centrales de Oaxaca, lo que implica rutas comerciales de largo alcance y acuerdos políticos entre ciudades de órbitas culturales distintas. Segundo, estaba concentrada casi exclusivamente en los espacios de la élite gobernante, lo que indica que era un recurso de poder, no un material constructivo ordinario. Tercero, fue cortada con formas geométricas precisas, evidencia de artesanos altamente especializados. Cuarto, fue utilizada en contextos rituales, funerarios y arquitectónicos de manera simultánea, sugiriendo que sus propiedades simbólicas y físicas formaban parte de un mismo sistema de significado. Y quinto, quizá el más inquietante, la gran mayoría de la mica que cubrió la pirámide del Sol fue retirada de manera clandestina a principios del siglo XX, poco después de las excavaciones de Batres, y vendida en el mercado de minerales industriales. Nadie sabe exactamente cuánto había, nadie pudo estudiarla antes de que desapareciera. La conquista quemó los códices en el siglo XVI. El siglo XX borró lo que quedaba, a veces por ignorancia, a veces por codicia, y siempre con consecuencias irreversibles. En el Palacio de las Mariposas, conjunto residencial de élite dentro de la zona arqueológica, los arqueólogos encontraron círculos perfectamente trazados en las paredes, elaborados con fragmentos de mica. Durante mucho tiempo fueron interpretados como simple decoración, pero al contextualizarlos junto con los datos de las otras estructuras, surgió una interpretación diferente. Esos círculos brillantes y translúcidos podrían ser representaciones de cuerpos celestes, no pintados, no esculpidos, hechos de un material que por su propia naturaleza capta y refleja la luz. ¿Qué veía un sacerdote teotihuacano cuando la llama de sus antorchas hacía brillar esos círculos en la pared? ¿Decoración? ¿O el cosmos reflejado en la piedra? Lo que los estudios arqueométricos también revelaron es que la relación entre Teotihuacán y Monte Albán no era simplemente comercial. La misma mica aparece en ambas ciudades con una composición química idéntica, lo que confirma que ambas accedían al mismo yacimiento en Oaxaca. Que las dos ciudades más importantes de la Mesoamérica clásica compartieran el acceso a la misma fuente de un mineral específico y lo usaran de maneras conceptualmente similares, sugiere un diálogo político e intelectual que va mucho más allá del intercambio de mercancías. Era el compartir de un lenguaje de materiales, un vocabulario físico del poder. El arqueólogo Edgar Ariel Rosales, en investigación publicada junto con Linda Manzanilla en 2011, identificó que las placas de mica eran probablemente envueltas en textil durante su transporte desde Oaxaca para proteger sus bordes durante el trayecto. Los artesanos que las recibían las cortaban en las formas geométricas requeridas con herramientas de obsidiana. La mica, como su propio nombre en latín advierte, se quiebra fácilmente. Cortarla en triángulos perfectos, en círculos, en trapecios regulares, requería una destreza manual que no se improvisa, se aprende, se transmite, se perfecciona durante generaciones, y cuando la ciudad cayó, ese conocimiento murió con ella. El colapso de Teotihuacán, que los investigadores sitúan en torno al año 550 de nuestra era,
implicó no solo el abandono de los edificios, sino la desaparición de los sistemas de transmisión del conocimiento que los habían hecho posibles. Los incendios más intensos se produjeron en los edificios de élite, los mismos que contenían la mayor parte de la mica. El fuego destruyó lo que los arqueólogos habrían querido encontrar, y lo que sobrevivió fue extraído y vendido en el siglo XX. Lo que queda es el enigma, y los enigmas, cuando son suficientemente profundos, obligan a reformular las preguntas. No por qué usaban mica, sino qué tipo de sociedad desarrolla un conocimiento tan preciso de las propiedades de los materiales que decide importarlos a larga distancia e integrarlos en sus edificios de poder con formas geométricas exactas y significado cosmológico simultáneo. La respuesta no simplifica la historia, la complica. Y complicar la historia de las civilizaciones antiguas de México es, tal vez, la forma más honesta de rendirles homenaje. Teotihuacán sigue ahí, a 30 kilómetros de la ciudad más grande del hemisferio occidental, con túneles que aún no han sido completamente explorados, con sistemas de drenaje que los investigadores del INAH siguen mapeando, con secretos que solo revelan cuando alguien llega con las herramientas correctas y la paciencia necesaria para escuchar lo que la piedra tiene que decir. La mica no es solo un mineral, es una pregunta sin respuesta que lleva 1600 años esperando que alguien la formule de la manera correcta. Y esa espera, en el tiempo de Teotihuacán, no es nada. Es apenas el principio.